Hola a todos, bienvenidos a una nueva inversión. Hola. Hoy nos adentramos en el mundo de El poder de la hora de Eckhart Tolle. Encanta ese libro. Tenemos un montón de artículos interesantes, resumiendo los puntos claves y ofreciendo distintas perspectivas. Sí, la verdad es que es un libro que ha generado mucho debate. Totalmente. ¿Listos para descubrir cómo silenciar ese parloteo mental Por ello. y encontrar la verdadera paz en el presente, ¿no? Esa es la clave. Bueno, comencemos. Una cosa que me llamó la atención de El poder de la hora Ajá. es cómo desafía la idea de que somos nuestra mente. Totalmente. De hecho, Toya lo que argumenta es esa identificación constante con nuestros pensamientos y emociones. Es la raíz de nuestro sufrimiento. Es que es verdad, ¿eh? Nos quedamos atrapados en ese ciclo de preocupaciones, miedos, arrepentimientos, Exacto. y todo por estar obsesionados con el pasado o el futuro. Vivimos en un estado de resistencia constante al momento presente. Claro. Ya sea reviviendo conversaciones del pasado o angustiándonos por cosas que ni siquiera han sucedido. Me recuerda un ejemplo que leí en uno de los artículos. Imagina que estás teniendo un día fantástico, disfrutando cada momento. Ajá. De repente, un pensamiento intrusivo sobre una tarea pendiente. Y adiós, felicidad. Exacto, ¿no? Sería el ego del que habla Tolle. Totalmente. El ego es como una máscara, un falso sentido de nosotros mismos, construido a partir de pensamientos, creencias y recuerdos. Ya. Y como bien decías, nos impide experimentar la felicidad plena en el presente. Entonces, ¿cómo escapamos de esta tiranía de la mente? Buena pregunta. El poder de la hora nos insta a cambiar el enfoque al presente. Sí. Pero ¿cómo se traduce eso en la práctica? Bueno, Toye propone varias técnicas, pero la base es el cultivo de la conciencia plena. Ajá. No se trata solo de estar presentes, sino de observar nuestros sentidos, pensamientos y emociones sin juzgarlos. Como un observador externo. Exacto. Uno de los artículos sugiere que incluso actividades cotidianas, Sí. como lavar los platos o caminar, pueden ser oportunidades para practicar la atención plena. Claro, por supuesto. ¿Algún ejemplo concreto? Imagina que estás lavando los platos. En lugar de dejar que tu mente divague en la lista de pendientes o preocupaciones, te enfocas en la sensación del agua en tus manos, el sonido de los platos, los colores de la vajilla. Interesante. Es simple, pero poderoso para entrenar la mente y anclarnos en el presente. Y en cuanto a las emociones, ¿cómo las observamos sin dejarnos arrastrar? Digamos que tienes un mal día en el trabajo y te sientes frustrado. A ver, ¿Cómo aplicas la atención plena en ese caso? en lugar de reprimir la frustración o dejar que te domine, lo observas. Te dices a ti mismo: estoy sintiendo frustración. Te fijas en las sensaciones físicas que la acompañan. La tensión en los hombros, el nudo en el estómago. No te identificas con ella, simplemente la reconoces como una experiencia pasajera. Es como si creáramos un espacio entre nosotros y la emoción. Sí, exacto. En lugar de ser la frustración, somos alguien que experimenta frustración. Exacto, y ese espacio nos permite responder de forma más consciente a la situación, en lugar de reaccionar de forma automática. Hablando de respuestas, ¿qué dice Tolle sobre nuestras relaciones con los demás? ¿Ves? ¿Cómo influye el ego en cómo nos relacionamos? El ego, con su constante necesidad de validación y control, puede sabotear nuestras relaciones. Toye argumenta que el amor verdadero no se basa en la necesidad o el apego, sino en una profunda aceptación de nosotros mismos y de los demás. Un concepto interesante, pero desafiante. Sin duda. ¿Cómo se traduce esa aceptación en una relación de pareja, por ejemplo? Significa amar al otro sin intentar cambiarlo, sin expectativas rígidas, sin buscar llenar nuestras propias carencias a través de la relación. Es un amor que celebra la individualidad del otro, que se basa en la libertad y el respeto. Y esto nos lleva a la idea de la felicidad. Muchas veces la asociamos a logros futuros. Sí, es un error común. Cuando tenga esto, entonces seré feliz. ¿Qué nos dice el poder de la hora? Toye nos invita a cuestionar esa creencia de que la felicidad está en el futuro. Nos recuerda que la verdadera felicidad reside en la capacidad de apreciar el momento presente, en la gratitud por lo que ya tenemos, en la conexión con la paz interior. Claro, uno de los artículos incluso menciona que la búsqueda incesante de la felicidad puede ser paradójicamente la causa de nuestra infelicidad. Es cierto, al enfocarnos constantemente en lo que nos falta, en lo que queremos lograr, nos perdemos la belleza y la plenitud del momento presente. Y es en el presente donde reside la verdadera alegría, la verdadera paz. Entonces, ¿cómo rompemos con ese patrón de búsqueda constante y conectamos con la felicidad en el ahora? ¿Qué herramientas nos ofrece Tolle para lograrlo? Bueno, además de la atención plena y la aceptación, Tolle nos habla de la importancia de liberarnos del peso del pasado.
A menudo cargamos con heridas, rencores y arrepentimientos que nos impiden vivir plenamente el presente. Como si arrastráramos un equipaje emocional que nos agota. Exacto. Y Tolle nos invita a soltar ese equipaje, a perdonarnos a nosotros mismos y a los demás, a aceptar que el pasado ya no existe, que no tiene poder sobre nosotros a menos que se lo permitamos. Un proceso que requiere valentía y compasión. Sin duda. Requiere mirar de frente a nuestras heridas, sentir el dolor sin resistirnos, para que pueda liberarse. Y al hacerlo, creamos espacio para la sanación, para la transformación. ¿Y cómo aplicamos estas enseñanzas en nuestra vida diaria? ¿Cómo integramos el poder de la hora en nuestras rutinas, relaciones, en nuestra forma de ver el mundo? Una forma es a través de la práctica constante de la atención plena. Convertir cada actividad cotidiana, desde cepillarnos los dientes hasta conversar con un amigo, en una oportunidad para conectar con el presente. Como si transformáramos nuestra vida en una meditación constante. Exacto. Y al hacerlo comenzamos a experimentar una mayor paz interior, una mayor conexión con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Y para quienes quieran profundizar en el poder de la hora, les recordamos que pueden encontrar el enlace para escuchar el audiolibro completo gratis en Audible justo debajo de este episodio. Una gran oportunidad para sumergirse en esta obra que puede transformar su forma de ver el mundo y de experimentar la vida. Y hablando de transformar nuestra forma de ver el mundo, hay un concepto que me parece súper interesante. ¿Sí? La iluminación, como la plantea Tolle. Sí. Uno de los artículos la describe no como un estado inalcanzable, ¿no? Sino como una transformación de la conciencia, un despertar a la realidad del momento presente. Exacto. Me intriga esa idea. Significa que todos podemos alcanzar la iluminación. En el sentido que Tolle lo plantea así. ¿O es un estado reservado para unos pocos? No, para nada. Tolle sugiere que es un potencial inherente a cada ser humano. Ya. No se trata de alcanzar un estado especial o adquirir poderes sobrenaturales, sino de liberarnos de la identificación con la mente y conectar con nuestra verdadera esencia. Uno de los artículos lo compara con quitarse unas gafas empañadas que nos impedían ver con claridad. Me encanta esa analogía. ¿Verdad? De repente el mundo se percibe con una nueva luz, con mayor intensidad, belleza. Totalmente. La iluminación no se trata de añadir algo a nosotros mismos, sino de eliminar los obstáculos que nos impiden percibir la realidad tal como es. Y en esa realidad, ¿qué papel juegan las emociones? A veces nos sentimos abrumados por la tristeza, la ira, el miedo. Claro. ¿Cómo podemos vivir en el presente sin negar o reprimir esas emociones? Tolle no nos dice que ignoremos o neguemos nuestras emociones. No. Al contrario, nos invita a observarlas con atención, sin juzgarlas, sin identificarnos con ellas. En uno de los artículos se menciona la imagen de un río, ¿no? Sí. Nuestras emociones son como las corrientes del río, fluyen, cambian, a veces son turbulentas, a veces tranquilas, pero nosotros no somos el río, somos la conciencia que observa el fluir del río. Me gusta esa imagen. Nos ayuda a comprender que las emociones son pasajeras, que no definen quiénes somos. Podemos experimentar la tristeza sin convertirnos en la tristeza. Podemos sentir la ira sin ser la ira. Es liberador pensar que no somos esclavos de nuestras emociones. Totalmente. Podemos observarlas, aprender de ellas e incluso transformarlas. Exactamente. Y al hacerlo podemos vivir con mayor libertad, con mayor paz interior. Hablando de transformación, uno de los temas que más me impactó del poder de la hora es la idea de que el sufrimiento no es inevitable. Wow, es una afirmación poderosa. ¿Verdad? Solemos pensar que el sufrimiento es parte intrínseca de la vida, Sí. que no podemos escapar de él. Como algo inevitable. Pero Tolle nos dice que el sufrimiento surge de nuestra resistencia al momento presente, de nuestra identificación con la mente y sus patrones de pensamiento negativos. Exacto, cuando nos identificamos con nuestros pensamientos, con nuestras historias sobre el pasado, con nuestros miedos al futuro, creamos una barrera que nos impide experimentar la paz y la alegría que están disponibles en el ahora. Uno de los artículos lo describe como una especie de trampa mental. Nos aferramos a nuestras creencias limitantes, a nuestros patrones de pensamiento negativos, y terminamos sufriendo por algo que no es real, que solo existe en nuestra mente. Es cierto, y la clave para liberarnos de esa trampa es la conciencia. Al observar nuestros pensamientos sin juzgarlos, al darnos cuenta de que no somos nuestros pensamientos, podemos empezar a romper esos patrones mentales que nos generan sufrimiento. ¿Y qué ocurre con el dolor físico? ¿Cómo podemos aplicar el poder de la hora cuando experimentamos dolor o enfermedad? Buena pregunta. Tolle nos invita a diferenciar entre el dolor físico y el sufrimiento mental que a menudo lo acompaña. El dolor físico es una sensación, una señal del cuerpo, mientras que el sufrimiento es una reacción mental a ese dolor.
Uno de los artículos lo describe como una amplificación del dolor. Sí, No solo sentimos el dolor físico, sino que también nos resistimos a él, nos quejamos, nos angustiamos por lo que podría significar y terminamos sufriendo mucho más de lo necesario. exactamente. Y al igual que con las emociones, Toye nos invita a observar el dolor físico con la atención plena, sin resistirnos, sin identificarnos con Es él. como si dijéramos sí a la experiencia del dolor, ¿no? Ajá. Sin convertirla en una tragedia, sin dejar que nos domine. Es una actitud que requiere valentía y práctica, pero que puede transformar nuestra experiencia del dolor. Al aceptar lo que es, sin luchar contra ello, podemos encontrar una cierta paz interior, incluso en medio del dolor. Y hablando de paz interior, me gustaría retomar la idea de la iluminación. ¿Cómo se manifiesta esa transformación de la conciencia en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos reconocer a una persona iluminada? No existe un perfil único de persona iluminada. Ya. Pero Toye describe algunas características que suelen estar presentes en quienes han despertado a la realidad del momento presente. Uno de los artículos menciona la paz interior como una cualidad fundamental. Las personas iluminadas no se dejan arrastrar por el drama de la mente, no reaccionan de forma impulsiva a las circunstancias externas, sino que irradian una serenidad que no depende de lo que ocurra a su alrededor. Es cierto. La paz interior no significa que no experimenten emociones o que no se vean afectadas por las circunstancias difíciles. La diferencia reside en su capacidad de observar esas experiencias sin identificarse con ellas, sin dejar que les roben la paz. Otro artículo menciona la compasión como un rasgo distintivo de las personas iluminadas. Al liberarse del ego, de la necesidad de protegerse a sí mismas, se abren a una profunda empatía y comprensión hacia los demás. Exactamente. La compasión surge de forma natural cuando dejamos de percibirnos como entidades separadas y reconocemos la interconexión de todas las cosas. Y esto nos lleva a otra cualidad que se menciona en los artículos, la gratitud. Las personas iluminadas experimentan una profunda gratitud por la vida, por la belleza del mundo, por la simple experiencia de existir. La gratitud es una consecuencia natural de vivir en el presente. Cuando dejamos de enfocarnos en lo que nos falta, en lo que queremos lograr, podemos apreciar la riqueza y la abundancia que ya están presentes en nuestra vida. Es como si la iluminación nos abriera los ojos a la magia del momento presente, Totalmente. a la belleza de las cosas simples, a la maravilla de la vida misma. Es un estado de conciencia que está disponible para todos, no solo para unos pocos privilegiados. Ya. Y el poder del ahora nos ofrece un mapa para recorrer ese camino, para despertar a la realidad del momento presente y experimentar la plenitud que reside en nuestro interior. Y si este viaje hacia el poder de la hora te ha inspirado, te invitamos a profundizar en las enseñanzas de Toye. Encontrarás el enlace para escuchar el audiolibro completo de forma gratuita en Audible justo debajo de este episodio. No pierdas la oportunidad de sumergirte en esta obra que puede transformar tu forma de ver el mundo y de vivir la vida. Y si hablamos de caminos, uno de los artículos profundiza en un concepto que me pareció fascinante. Ah, sí. El espacio entre los pensamientos. El espacio entre los pensamientos suena casi como un enigma. Sí, ¿verdad? Toye nos invita a prestar atención a esos pequeños instantes de silencio mental, Ajá. a esos espacios vacíos que se crean entre un pensamiento y otro. Ya. Son momentos en los que la mente se aquieta, Sí. en los que podemos conectar con una dimensión de conciencia más profunda. Es como si en medio del constante parloteo mental encontráramos un oasis de silencio, ¿no? Exacto. Un espacio de paz interior. Y al enfocarnos en esos espacios de silencio, podemos empezar a desapegarnos de la identificación con la mente Ajá. y conectar con nuestra verdadera esencia. Uno de los artículos describe una técnica de meditación que consiste precisamente en enfocarse en esos espacios entre los pensamientos. Sí. ¿La has probado alguna vez? Sí, la he practicado en varias ocasiones. Al principio puede resultar difícil, ya que la mente tiende a llenarlos inmediatamente con nuevos pensamientos. Claro. Pero con la práctica podemos empezar a experimentar esos instantes de silencio mental con mayor frecuencia e intensidad. ¿Y qué beneficios has notado al practicar esta técnica? En mi experiencia, me ha ayudado a desarrollar una mayor capacidad de observación, de desapego de mis pensamientos y emociones. Me siento más tranquilo, más centrado, con una mayor claridad mental. Es como si al quitar la mente pudiéramos acceder a una fuente de sabiduría interior, ¿no? Totalmente. Que antes estaba oculta por el ruido de los pensamientos. Esa sabiduría interior nos guía hacia una vida más plena, más alineada con nuestra verdadera naturaleza. Y hablando de vivir en alineación con nuestra verdadera naturaleza, me gustaría explorar un poco más la idea de Toye sobre el propósito de vida. Ajá. ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? ¿Qué nos dice el poder de la hora al respecto?
Bueno, Torje no nos ofrece una respuesta única o definitiva a esta pregunta. Ya. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia experiencia, a conectar con nuestra intuición, a descubrir nuestro propio camino. Uno de los artículos menciona la idea de que el propósito de vida no es algo que se encuentra fuera de nosotros. Exacto. Sino que se descubre en el proceso de vivir con conciencia, en la entrega al momento presente. Es cierto, al vivir en el ahora, al prestar atención a lo que nos apasiona, a lo que nos hace sentir vivos, podemos empezar a percibir las señales que nos guían hacia nuestro propósito. Es como si la vida misma nos fuera mostrando el camino, ¿no? Si estamos dispuestos a prestar atención. Exactamente. Y al conectar con nuestro propósito, nuestra vida adquiere un nuevo sentido, una mayor profundidad, una mayor satisfacción. Para ir terminando este viaje a través de el poder de la hora. Sí. ¿Qué mensaje te gustaría dejar a nuestros oyentes? ¿Qué invitación les harías? Les invitaría a explorar las enseñanzas de Torje con una mente abierta, a experimentar las prácticas que propone, a descubrir por sí mismos el poder transformador del momento presente. Es una invitación a un viaje interior, a un proceso de autodescubrimiento, a una nueva forma de experimentar la vida. Totalmente. Y para quienes quieran profundizar en este viaje, les recordamos que pueden encontrar el enlace para escuchar el audiolibro completo del Poder de la Hora de forma gratuita en Audible justo debajo de este episodio. Perfecto. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Esperamos que les haya inspirado a conectar con el poder de la hora y a vivir una vida más plena y consciente. Hasta la próxima.